Y vamos a hablar de política. Y si hablamos de política, hablamos del licenciado Alberto Enganía, que obviamente nos va a dar su óptica. Hoy creo que la reforma laboral es el tema del día o el tema de la semana. Y obviamente, con libre opinión, Alberto Enganía nos va a dar de alguna manera su óptica. Y bienvenida. Como yo siempre digo, podemos diferir en algunas cosas, pero esto es libre opinión. Así que, y obviamente estamos en democracia y podemos expresar, gracias a Dios, lo que queremos. Muy, pero muy buenos días, licenciado Alberto Enganía. Un gusto estar aquí contigo en Libre Opinión. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Espero que estés bien. Bueno, y a todos los que se han podido ir a descansar, que tengan un buen descanso. Definime qué es democracia y te digo si estoy de acuerdo, ¿verdad? Bueno, Porque la democracia es el sistema por el cual, ¿no?, el gobierno no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, que son elegidos por el pueblo para que los representen y defiendan los intereses de la nación y defiendan los intereses de sus habitantes. uh-huh. Vos ahora estás mencionando el tema de la reforma laboral, que es un tema para hablar, pero creo que también otro tema para hablar es esto, ¿no? En esta democracia, nuestras instituciones, políticos que aparecen en listas en las elecciones y que el pueblo los vota para que los representen, para que después terminen defendiendo, perdón, defendiendo los intereses posiblemente de quienes pagaron sus campañas políticas. Esto lo hemos dicho muchas veces en tu programa, cómo funciona este sistema, donde siempre hay dos o tres que te venden en los canales de televisión como los únicos candidatos y los únicos partidos con posibilidad de gobernar y que los demás son un par de loquitos que andan en política que nunca van a llegar a nada. Claro, estamos hablando de cifras de 100, 120, 140 millones de dólares una campaña a presidente. Y después de que asumen, pasa lo esperado. Responden al que puso los millones y se olvidan de al que legitimó con su voto en las urnas, yendo a cumplir con su deber cívico, que hoy estén en un lugar, ocupando un lugar en nuestras instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque la reforma laboral, que a mí como muy micro, pequeño empresario argentino, tendría que estar diciendo qué bueno esto que están haciendo, eh, representamos un pequeño porcentaje de esta sociedad. Las grandes corporaciones multinacionales y grandes pymes de Argentina también representan un pequeño porcentaje de nuestra sociedad. Pero en lo que estamos ahora pasando en Argentina, que estamos viendo, es que volvemos para atrás en derechos que realmente se merecían los trabajadores y que debían tener los trabajadores y que se lograron a través de la evolución de la sociedad en el mundo y también en Argentina. ¿Vos te acordás qué decía el artículo 14 bis, querido amigo? Entre otras cosas, decía que los derechos del trabajador son irrenunciables. Así es. ¿Y a quién se le ocurre hacer un artículo donde digan, mira, tus derechos, vos no podés renunciar a tus derechos? Es decir, porque es raro, ¿no? O sea, que haya que hacer una ley para obligar al que tiene derechos a renunciar. Y justamente ese artículo estaba porque por sobre el poder del dinero, el poder de la necesidad sobre el que no tiene, se puede llegar a obligar a una persona a renunciar a sus derechos. Yo te voy a contar un extremo que pasa en Pakistán, un país donde es legal
la donación de órganos. Claro, vos podés donar un órgano, pero ¿quién tiene que hacer el trasplante del órgano? La clínica. Entonces, a los pakistaníes, que son pobres, campesinos, que están trabajando en el campo, sin vergüenzas lo endeudan hasta llegar a los $3.000 que no pueden pagar. Y después le dicen, bueno, mira, si no podés pagar no hay ningún problema, dona el riñón, yo te hago todos los trámites. Este riñón que el pobre campesino y pakistaní vende a $3.000, después esto se vende a quienes van a comprar el riñón a Pakistán, le pagan a la clínica 30, $40.000 por ese riñón. Vos fijate cómo siempre los poderosos tienen toda esa fuerza de avasallar los derechos, en este es el caso del derecho humano, ¿no? De las personas cuando no hay una ley que lo ampare. Bueno, este artículo 14 bis que ha sido vulnerado por este proyecto de ley, como se han vulnerado otros derechos, y esto te lo menciono porque, por ejemplo, uno puede renunciar a los derechos con esta nueva ley que proponen en este gobierno y que los que no son parte de este gobierno también están apoyando, entre comillas, ley de modernización laboral. Ahora, lo moderno es volver al año 1900. Mirá qué raro que es esto, querido amigo y compañero de muchos sábados. Modernizar es volver al año 1900. Ya lo decía en sus discursos Milei cuando hablaba que las épocas de Argentina brillante eran las del 1900. En el 1900 mi abuelo tenía piso de tierra porque más que comer y trabajar toda la familia no se podía hacer, aunque los grandes terratenientes se construían palacios en Argentina, que hoy disfrutamos del paisaje. Pero esa era la gran diferencia entre el más rico y el más pobre, que esta gente, como personajes, como Venegas Lynch, que dice, la gente no tiene que estudiar, tiene que ir a trabajar al campo. Estos sinvergüenzas que terminan sentados en bancas en nuestras honorables instituciones, junto con otros pillos, son los que promulgan este tipo de leyes. A mí por eso te digo, me llama la atención más allá de la ley en sí, Carlos, que es una aberración. Nadie se puso a leer, nadie se puso a mirar de qué están hablando, nadie consultó, hizo rondas de trabajo con los que generan el 80% del empleo del país. No, no son las multinacionales, no, para nada. Los que generan el 80% de empleo del país son los comerciantes, las pequeñas pymes, los trabajadores independientes, los profesionales. Ellos son los que tendrían que haber propuesto leyes laborales para lograr que se pueda empezar a contratar gente sin el costo que tienen estos pequeños contratadores, ¿no? Que tienen 20, 30, 40 empleados, 2, a lo sumo 100, contra los que tienen la posibilidad de pagar indemnizaciones aumentando un 1% el costo en un producto, así de fácil. Mientras el kiosquero tiene que vender el auto o hipotecar su casa para pagar un juicio laboral. ¿Y por qué traigo a colación este ejemplo? Porque en esta nueva ley no están contemplando estas cuestiones. Sin embargo, están contemplando cuestiones como, por ejemplo, vamos a modernizar, vamos a hacer un banco de horas. En un país donde ya se ha hecho normal que alguien tenga 2 empleos o 3, ¿no? Ocupando todo su tiempo para poder llevar el pan a su casa. El banco de horas donde el empleador te va a decir, mira, esta semana vas a trabajar lunes y martes 2 horas y después te quiero acá el viernes y el lunes 11 o 14 horas. ¿A dónde se vio? ¿Cómo hace esa persona que sale de un trabajo corriendo al subte, al colectivo,
o en su defecto con su vehículo para llegar al otro trabajo y así poder sumar lo que necesita para esta vida costosa, ¿no? Donde nosotros en nuestra juventud no conocíamos estos valores de despensa, estos valores de impuestos que empezaron a aparecer en Argentina cuando fueron vendiendo las empresas del Estado y el gobierno necesitaba vivir de lo que te cobra de impuestos a vos. Entonces, este artículo, que yo no entiendo cómo puede haber políticos argentinos que voten a favor de esta barbaridad, como otra barbaridad, que es la que si vos te enfermaste te van a empezar a investigar. ¿Y cómo te enfermaste vos? A ver, ¿cómo te rompiste el pie? Ah, te rompiste el pie jugando. Bueno, te rompiste el pie jugando al fútbol, así lo dijo el ministro de Desguace de Schwarzenegger. Entonces te pago el 50%, porque no te rompiste el pie acá en el trabajo. Una aberración. Yo no sé qué mente perversa y enferma puede escribir semejante proyecto de ley laboral. Creo que ni siquiera en este gobierno donde abundan las mentes enfermas, ni siquiera ahí se escribió. Esto lo deben haber traído de Camboya, de Sudán, no sé, de algún país del infrasubdesarrollo, donde hasta por ahí, no sé, utilizan el látigo y no se animaron a ponerlo en esta reforma laboral. Y me llama la atención este sistema democrático que tenemos en Argentina, donde supuestamente los políticos defienden los derechos de su pueblo, que los sindicatos no hayan hecho nada. Los sindicatos hicieron la gran Lustó. ¿Viste Lustó que mientras charlaba levantó la mano para aumentarse el sueldo? Bueno, los sindicalistas mientras les consultaban y comían su asadito y choripán, dice, ah, sí, vamos a hacer un paro cuando llegue al Congreso. Muchachos, ustedes tienen que defender a los trabajadores 24 horas todos los días del año. Y te lo dice alguien que tiene empresa. Y te lo dice alguien que fue víctima del abuso del derecho que se hace a través del sistema judicial en contra de los empleadores, que no están en estas reformas considerando. Desde ese lugar te lo digo. Imagínate si estuviera en el lugar del trabajador. ¿Qué molotov? Lleno un bidón de 200 litros con una mecha a lo que están haciendo estos sinvergüenzas. Lo único que salió en los canales de televisión eran los 7, 8 amigos que serían colocados por Patricia Burri, que seguramente como ella tuvo experiencia en hacer molotov y tirarla a los servidores del Estado, seguramente les habría enseñado cómo construir esa molotov, pero no mostraron la cantidad de personas que había en contra de esta barbaridad, de esta ley que no beneficia para nada a los trabajadores. No, obviamente, desde ese punto de vista estoy completamente de acuerdo. Se podrían haber cambiado cosas, por ejemplo, para las pymes, y esto lo hablábamos en la semana, eh, tener un régimen especial de compañías de seguro ante estas situaciones, ¿no? Obviamente, luego de apelaciones y demás, porque mucha gente se considera despedida y son pillos, ¿no? Porque están manejados por abogados pillos, lo que llamamos normalmente los caranchos, ¿no? Que hubo una película incluso de esto que la protagonizó Ricardo Darín, para estar cubiertos, porque como vos decís, una pyme, ¿qué puede hacer? Nada, tiene que vender el auto, endeudarse, hipotecar la casa. Las grandes empresas, Refresca Mejor, por ejemplo, para no decir el nombre, como decís vos, aumenta ni un punto, con un cuarto de punto le es suficiente, debido a que la gran cantidad de ventas que tiene en el mundo, una corporación mundial, no tiene ningún problema, aparte tiene todo un cúmulo de abogados, un buffet de abogados impresionantes que trabajan para, obviamente, pagar lo menos posible. Pero el pyme no tiene defensa, prácticamente, está indefenso. ¿eh?
Entonces, una salida hubiera sido esa, un seguro para este tipo de cosas, tener apoyo jurídico gratuito, tal vez, el Estado lo puede hacer, un montón de medidas para favorecer las empresas que dan trabajo, porque en definitiva las pymes son generadoras de trabajo, son generadoras de riqueza y son generadoras de mantenimiento familiar. Entonces ahí es donde caemos en lo mismo. La casta no paga nada, el que paga es el pueblo. Sí, vos fíjate, Italia, que es uno de los países industriales de Europa, muchos no lo saben, pero tiene una gran cantidad de industrias Italia con respecto a otros países europeos, y en agosto no queda nadie, Carlos. Se van todos de vacación. Entonces, ¿me querés decir qué más moderno que un país europeo hay que Argentina? Un país que realmente tiene empresas y comercios en su país para que todos los que habitan Italia tengan un lugar donde trabajar, no como en Argentina que tenemos nada más que 600.000 empresas, por eso tenemos que tener empleo público, por eso tenemos que tener planes sociales, porque no hay dónde ir a trabajar. Entonces, estos vienen con una ley de modernización laboral donde te dicen, bueno, no, a ver, las vacaciones, pará, ¿cómo te vas a ir en la misma fecha que se va el patrón? Yo me voy a tomar sol en enero, febrero, pero vos te vas a ir una semanita en abril, después en agosto que llueve, la verdad que vendemos poco, también andate. Eso es la verdad que es un avasallamiento no solamente a los derechos adquiridos de los trabajadores, sino que es un avasallamiento a la dignidad humana. Entonces tenemos gente que es privilegiada, que va a poder tomarse vacaciones en los días que por ahí o hace mucho frío y no quiere salir y quiere estar en su casa, o los días que hace mucho calor y quiere disfrutar de un río, de una pileta, de un mar. ¿A qué mente enferma se le ocurrió fraccionar los días que vos tenés en los meses que se le ocurra al trabajador? Bueno, estas mentes enfermas ya traspasan lo que es este gobierno que solamente dice todo que sí a los grandes grupos que siempre son socios de los que oprimen a nuestro pueblo y los que perjudican los intereses de nuestra nación, son socios de países que tienen en su poder nuestras islas, nuestro mar, que tienen en su poder los recursos de Argentina. Entonces, ahí cabe pensar qué es lo que le está pasando a nuestra democracia, que no está funcionando. Y no está funcionando porque cada 2 años elegimos a la gente que nos tiene que representar y cada 2 años tenemos que elegir a otro porque al que elegimos no nos está representando. Vos fijate que si hay algo que tiene el presidente, que es un mentiroso, en algunas afirmaciones tiene coherencia, porque él se declara destructor del Estado. La gente asocia el Estado con el gobierno, que es un elemento del Estado. El gobierno es un elemento del Estado. Soberanía, territorio y población son los otros 3 elementos que componen el Estado. Claro, con esta ley también está cumpliendo con ese anhelo de destruir el Estado, porque está destruyendo a su población, está precarizando el bienestar de su pueblo. Además de ya haber estado cerrando prácticamente 30 empresas por día desde que está en su gestión, junto con otros gobernantes que vinieron detrás de él y que hicieron lo mismo. Además, está tocando leyes para precarizar el trabajo. Yo te voy a decir 2 o 3 cosas que después algún empresario pyme, micropyme, comerciante que esté mirando, te puede escribir y te puede decir si está de acuerdo o no. El gran problema, y vos lo mencionaste recién,
que tenemos en Argentina con el abuso del derecho y los juicios laborales, primero es la figura del despido indirecto. O sea, esto no se conocía cuando nosotros éramos chicos. O te despedían o no te despedían. No existía esto de que un día me levanto a la mañana porque ayer estuve charlando con el abogado que me recomendaron y te mando una carta de documento que me considero despedido. Eso no, eso es un abuso del derecho, una jurisprudencia podrida que tendrían que borrarla. Porque no, eso habilita a que los sinvergüenzas vayan tras la buena voluntad de la mayoría de los empleadores. El despido indirecto es lo que tienen que sacar. ¿Te echaron o no te echaron? Después el tema de los montos. Montos irrisorios, montos mentirosos, con artículos que los jueces fueron habilitando y avalando, donde a un tipo que, según las leyes laborales, 5 años le corresponden, un sueldo por año, más 2 meses de preaviso, te lo inflan que prácticamente le tenés que entregar el negocio. ¿Por qué? Porque calculan leoninamente y falsamente los montos. Y el otro punto que vos también lo mencionaste, que fue un aporte que hice al proyecto de ley que presentó el diputado López Murphy hace 4 años en el Congreso, un proyecto de reforma laboral, justamente para generar empleo. Claro, a la hora de despedir un empleado, sí, te puede faltar dinero. Es más, a la hora de despedir un empleado, seguro que te falta dinero, porque si lo estás despidiendo porque te va mal. Entonces, si te va mal y encima tenés que despedir un empleado y le tenés que pagar, te va a faltar dinero. ¿Quién te va a dar un crédito en un banco? Vos fijate lo que estamos viviendo hoy. Hablan de inflación 2-3% y de cuando vas a sacar un crédito para capital de trabajo, 120%. Es una burla que están haciéndole a las pymes y a todo. ¿Por qué no se fijan en eso cuando dicen que quieren crear empleo? No, y te vienen con esta falsa de la reforma laboral. Entonces, lo que debería existir es un seguro, pero no un seguro de estos seguros mamarrachos que proponen muchos políticos argentinos y que no sé si inclusive hay en esta ley un apartado donde, bueno, el empleado tiene que ir ahorrando para un seguro. No, un seguro. A ver, vos chocás el auto todos los días. Todos los argentinos mañana a la mañana salen y chocan los autos. No. ¿Y hay un seguro para que choque el auto? Sí. ¿Y por qué te pueden pagar el choque del auto si es más de la cuota que vos pagás? Y justamente por eso, el riesgo, la prima se calcula según el riesgo, porque no salen todos a chocar todos los días. Ni nadie va a salir a despedir gente todos los días al otro día. Entonces vos tenés que tener a las compañías de seguro que bastante ya le perdonamos, que bastante estafan a los argentinos con los montos de los seguros, les tenés que obligar a incorporar un nuevo producto que es el seguro por despido. Entonces yo pago todos los meses un seguro y si un día tengo que despedir un empleado, el seguro que yo pago me va a cubrir un monto. Así de sencillo. Eso es lo que deben hacer. Imponerlo desde el Estado, obviamente en las compañías de seguro de los bancos Nación, bancos provinciales y bancos municipales, y a estas sinvergüenzas empresas que se abusan y que manejan el mercado como quieren y te cobran lo que quieren de seguro. Entonces, con 3 o 4 cosas no había que venir con ninguna cosa rara esclavista como la que están proponiendo. Eh, Alberto, el tiempo es corto. Eh, la verdad que la exposición estuvo bárbara. Nos están viendo desde Noruega, te digo. Hay comentarios también sobre el tema de la imputabilidad, la baja de la imputabilidad. Así por arriba te lo digo, después lo ampliaremos porque bueno, se nos acabó el tiempo contigo. Hay otras personas esperando, ya lo sabés. Y habla que, bueno, está completamente de acuerdo con la baja de imputabilidad. Pero por el otro lado dice, me estoy refiriendo a Carlos Freire, que tampoco tenemos presupuesto para tener centro de adicciones
para estos menores y que hay que hacer seguimientos de la familia para saber cómo vive. Y yo estoy completamente de acuerdo en lo social. Hay que empezar a reacomodar lo que es el sitio de la sociedad, el núcleo, la familia, que es lo fundamental, que fue lo atacado por los gobiernos anteriores, donde a los chicos comenzaron a lavarle la cabeza de que si se percibían el varón con una pollerita, bueno, estaba todo bien, a la mujer al revés, y le empezaron a lavar el bocho, hablando mal y pronto, desde el primario, lo mismo que los centros de hormonización, que son muy conocidos en la provincia de Buenos Aires, donde no hay cloacas, donde no hay agua, donde no hay salud, donde hay liberación total para los delincuentes y para los carteles de la droga. Y lo digo, yo me hago cargo de lo que digo, porque realmente es vergonzoso como viven en la provincia de Buenos Aires. No todos, hay algunos privilegiados que viven en barrios cerrados, en country, con super seguridad, etcétera, etcétera. Pero está bueno, no solamente que nos vean de Noruega, porque obviamente el que nos está viendo de Noruega es porque entiende nuestro idioma y porque ha vivido en la Argentina o porque es argentino y quiere también, más allá de donde está, en otra latitud, quiere lo bueno para la Argentina. Y la opinión Te que vos... mando, ¿Perdón? sí, La te mando un fuerte abrazo a la gente de Noruega y les cuento a los de Noruega que siguen el tema de bajar la edad de imputabilidad, es que nosotros todavía no metimos preso a los que ya tienen edad. A un amigo de la infancia lo asesinaron y a los 2 años, en un hecho en la calle donde él no estaba armado, le pegaron un tiro, lo mataron, y a los 3 años el asesino salió libre. A la vuelta de mi casa rompieron los vidrios de un auto, le robaron todo lo que tenían, gente que estaban en edad de ser juzgados y duró 6 horas en la comisaría. Sí, sí. Da un programa entero para que hablemos del tema de la delincuencia en Argentina. No, no, seguro. La puerta giratoria creada por Zaffaroni ha sido terrible y aún hay muchos que se adhieren a esa parte judicial que Zaffaroni obviamente ha inculcado dentro de sus clases y lo ha hecho públicamente siendo ministro de Justicia. Realmente, eh, algo que no hay que olvidar, no hay que olvidar. Alberto Enganía, excelente fin de semana, me imagino que alguna motoqueada te vas a mandar. No, Mañana. bueno, bárbaro. Mañana. Bueno, que la pases bien junto a tu familia Claro. y nos vemos. Abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo para vos y para toda la audiencia.